con todos. Muy buenas noches con todos, estimados y estimadas participantes, a este curso virtual Examen, Evidencia Científica y Certificación. La sesión de hoy corresponde a la videoconferencia del módulo número 8 de los 10 módulos que componen este curso. Reciban un saludo cordial. Quien les habla, soy el doctor Jorge Hermida y estoy representando a la Fundación para la Investigación y Gestión de Servicios de Salud, FIGES Ecuador, que es la entidad que está implementando el curso en estrecha colaboración con las orientaciones técnicas de la Dirección Nacional de Calidad del Ministerio de Salud Pública de Ecuador y con el auspicio de UNICEF Ecuador. Les agradecemos muchísimo su presencia. Al iniciar ya tenemos 112 participantes y apreciamos mucho el hecho de que estén esta noche en esta videoconferencia, porque sabemos que pues el país está atravesando circunstancias bastante difíciles y para muchos habrá sido un esfuerzo el poder conectarse esta noche. Hacemos votos porque la paz vuelva a nuestro país, de que el conflicto social que atravesamos se solucione de la mejor manera y que el resultado redunde en un beneficio para todos y todas los ecuatorianos y ecuatorianas. Así que continuaremos con este módulo 8 del curso. Como ustedes ya saben, la primera mitad de este curso virtual estuvo dedicada a discutir evidencia científica en los componentes de examen y la segunda mitad, en la que nos encontramos ahora, está dedicada a los aspectos operativos del proceso de evaluación interna y externa que conduce a la certificación examen de los establecimientos del Ministerio de Salud. Esta noche el módulo va a referirse específicamente al uso de tres de los formularios que se usan en la evaluación interna y externa, ¿no? Antes de presentar a nuestra conferencista de esta noche, las breves instrucciones que ustedes ya se las conocen: escribir su nombre en el chat para que controlemos su asistencia, tener apagados sus micrófonos, tener encendida la cámara para que podamos saber que están allí, y renombrarse por favor en la imagen propia. Vean que el nombre que aparece en la pantallita donde está su imagen corresponda al suyo, para que evitemos confusiones en el registro de asistencia, ¿no? Por favor, pueden ir escribiendo sus preguntas en la ventana del chat. Las iremos trasladando a nuestra conferencista en el orden que vayan apareciendo. Asimismo, si al final de la conferencia ustedes desean hacer una participación verbal, pueden hacerlo levantando el icono de mano. Estaré atento para darles la palabra en el orden en que ustedes levanten el icono de mano, si prefieren eso antes que escribir la pregunta en el chat. Y con eso tengo el enorme gusto de presentar esta noche a la doctora Jacqueline Calle Roldán, quien es consultora del FIGES, que nos va a explicar sobre tres formularios. Uno, el formulario de información del establecimiento. Dos, el formulario de observación directa. Y tres, el formulario de encuesta a la embarazada. La doctora Jacqueline Calle es una destacada profesional de la salud en Ecuador. Ella es doctora en medicina, magíster en salud pública, tiene una diplomatura en salud y derechos sexuales y reproductivos para gestores y equipos de salud en América Latina. La doctora Jacqueline Calle es especialista en atención primaria de salud y también tiene una especialización y maestría en gerencia en salud para el desarrollo local. La doctora Jacqueline ha tenido experiencia laboral en altos cargos directivos en el Ministerio de Salud Pública. Ha sido consultora de UNICEF, de la Organización Panamericana de la Salud y de la OMS.
a través de experiencia con poblaciones rurales y vulnerables en salud materno-infantil, vigilancia epidemiológica comunitaria con enfoque en servicios esenciales. Además, tiene experiencia en docencia universitaria. Además de todo esto, déjenme decirles que probablemente la doctora Jacqueline Calle es una de las personas que conoce más a fondo la estrategia ESAMIN en el Ecuador, porque ha trabajado en este campo particular de la estrategia ESAMIN muchos años. Así que tenemos realmente el privilegio de tener con nosotros a una verdadera experta en el área de la salud pública y en particular en el programa ESAMIN. Con eso, pues, te doy la bienvenida, Jacqueline, muy bienvenida. Muchas gracias por tu presencia esta noche y enseguida voy a proyectar la presentación. Muchas gracias, Jorge. Buenas noches con todos y todas. Gracias por la generosa presentación. Bueno, primero, un gusto volver a verles después de algunos módulos. Espero que les haya ido muy bien en los módulos anteriores, que hayan podido aprovechar los conocimientos impartidos, pues, y ya estamos cerca del final y ahora nos toca movernos un poco hacia lo que son los formularios, que son las herramientas de evaluación que ustedes tienen que conocerlas. Para poder lograr una evaluación, una autoevaluación, una evaluación externa y una evaluación para una posible certificación por parte de ACES. Como, bueno, Jorge mencionó, he tenido la oportunidad de trabajar acompañando estos procesos de evaluación conjuntamente con las colegas del Ministerio y de ACES, y eso pues nos ha permitido tener también una visión de qué es lo que necesitan los establecimientos en su preparación, sobre todo para poder lograr y salir satisfactoriamente en una evaluación. Sabemos que sin duda en este curso hay personas que conocen muy bien los formularios anteriores los utilizaron y ahora tenemos pues una actualización de la normativa. Y bueno, muchos de ellos, yo creo que muchas personas aquí en este curso también tienen esa experticia y han utilizado los formularios e incluso han podido evaluar con los mismos. Así que bueno, este es un espacio para conversar al respecto, para compartir conocimientos y pues esperemos poder aclarar algunas dudas que posiblemente otras personas también puedan tener. Adelante, Jorge, por favor. ¿Cómo vamos a trabajar esta noche? Me parece que es súper importante tomar algunas generalidades de los formularios. Ustedes saben que los formularios, digamos, sabemos que la normativa en sí está compuesta por pasos, por directrices, por parámetros, hay puntajes y verificadores y creo que es importante entender la lógica de cómo estos funcionan y cómo están conectados con los formularios. El objetivo de cada formulario y cómo utilizar estos formularios, ¿no? Es lo que vamos a tratar de explicar hoy, a dar algunos ejemplos y esperamos pues poder llegar a ustedes con esto. Luego vamos a hablar del formulario de 1, que es el formulario de información del establecimiento de salud, el formulario 2, que es el formulario de observación, y el formulario 3, que es la encuesta para embarazadas. Siguiente, por favor. Entonces empezamos con las generalidades de los formularios. Siguiente. Recuerdan ustedes que al inicio del curso vimos esta pirámide en donde veíamos todos estos, digamos, no sé cómo llamarles exactamente, pero son parte de la normativa ESAMIN, son partes importantes de la normativa ESAMIN y hablábamos de que hay pasos, que hay directrices, que hay indicadores, parámetros, que también se asigna un puntaje a cada parámetro y que también existen verificadores. El día de hoy vamos a ir entendiendo un poco mejor porque partimos de esto para utilizar un formulario, entendiendo un poco mejor cómo funcionan estos pasos, qué son un paso, a qué responde, qué es una directriz, qué es un parámetro de cumplimiento, en dónde veo yo cuál es el puntaje de cada parámetro y cuáles son estos verificadores. Entonces vamos a empezar trabajando sobre esto que ya habíamos hablado en su momento de una manera un poco más general, pero ahora creo que es importante poder, digamos, adentrarnos un poco más en esto para poder conocer más a detalle sobre la normativa ESAMIN. Siguiente, por favor.
Entonces empezamos con los pasos. Yo no sé si todos tienen claro qué es un paso. Realmente cuando ustedes van a la normativa, no les dice qué es exactamente un paso, sino les dicen el paso y les mencionan el paso. Sin embargo, creo que hay que ir mirando a qué responde cada uno de estos elementos. Entonces, ¿qué es un paso? Un paso en realidad es una actividad que podríamos llamarla mucho más general, como un objetivo general, que responde a qué debo realizar en cada componente. Yo le he puesto aquí una forma de que ustedes puedan recordar más fácilmente, y el paso básicamente responde al qué, el qué. Entonces, un ejemplo de esto, por ejemplo, tenemos aquí el qué es cumplir con la norma de educación prenatal vigente. ¿Qué tengo que hacer en la norma? Cumplir con la norma de educación prenatal vigente. Brindar atención respetuosa de la maternidad a todas las mujeres, manteniendo su dignidad, privacidad y confidencialidad. Fortalecer las capacidades de manejo de las emergencias obstétricas. Entonces, si nosotros nos vamos a revisar el paso, siempre nos va a responder esta pregunta, ¿el qué? Tomen en cuenta estas cosas que son importantes porque también pues, pueden estar presentes en su evaluación. Entonces, como les digo, no existe una descripción específicamente escrita en la normativa de qué es un paso, pero claramente que los pasos nos responden a esta pregunta. Siguiente, por favor. Luego tenemos las directrices. ¿Qué es una directriz entonces? Aquí en cambio tenemos que la directriz responde al cómo. Se refiere a una actividad un poco más específica para poder cumplir el paso. Por lo tanto, responde a la pregunta, ¿cómo hago esto? Entonces, tenemos aquí el ejemplo. El paso, que es cumplir con la norma de educación prenatal vigente, es de la actividad general. ¿Y cómo voy a cumplir con la norma de educación prenatal vigente? Con estas tres directrices que me dicen cómo cumplir. Estas dos. Capacitar en la norma de educación prenatal, adecuar un espacio con equipamiento para realizar sesiones. En el segundo ejemplo, brindar asesoría respetuosa de la maternidad a todas las mujeres manteniendo su dignidad, privacidad y confidencialidad. Esto es el qué voy a hacer. Y en la directriz me dice cómo lo voy a hacer. ¿Cómo hago esto? Ofreciendo a las mujeres la opción de usar su propia ropa, permitiendo a las mujeres que puedan ingerir líquidos o alimentos ligeros, fortalecer las capacidades de manejo de las emergencias obstétricas. Es otra actividad que voy a hacer. ¿Pero cómo la voy a hacer? Capacitando a los profesionales de salud en emergencias obstétricas. Entonces, aquí tenemos claramente esta diferencia entre un paso y una directriz, ¿sí? Entonces, siempre acuérdense que el paso es algo mucho más general, ¿sí? Es la actividad más general que me dice qué voy a hacer, y la directriz es la actividad un poco más específica que me dice cómo lo voy a hacer. Siguiente, por favor, Jorge. Ahora, ¿qué es un parámetro entonces? Porque hablamos todo el tiempo, hay que cumplir los parámetros de la normativa, pero además hay pasos, hay directrices. El parámetro, por definición, es un dato orientativo para lograr una determinada actividad. En la norma ESAMIN, el parámetro es el que indica los requisitos mínimos que yo debo cumplir para el paso y la directriz. Puede existir uno o más parámetros por cada directriz. Esto es importante. No existe solamente un parámetro, una directriz. No, pueden existir uno o más parámetros para cada directriz. Es decir, que puedo tener varios parámetros por cada subactividad, ¿no es cierto? Vamos a poner ejemplos a continuación. Siguiente, por favor. Vamos otra vez. Estamos en el qué. Vamos a irnos al primero. Estamos en el qué. Cumplir con la norma de educación prenatal vigente. ¿Cómo lo hacemos? Con estas dos actividades que hablamos, que son las directrices, capacitando y adecuando los espacios. Y el parámetro es el indicador que me dice a mí cuánto es lo que yo debo cumplir. Es el dato orientativo que me dice a mí que debo cumplir. Entonces dice que yo tengo que tener un 80% de profesionales de salud que brindan atención materna que se encuentran capacitados en la norma ESAMIN. Este parámetro responde a esta directriz. Capacitar en la norma de educación prenatal. Parámetro, 80% de los profesionales de salud que brindan atención materna se encuentran capacitados en la norma ESAMIN. Cuando vamos al segundo ejemplo, nuevamente tenemos el qué, que es la atención respetuosa.
¿Cómo? Ofreciendo a las mujeres la opción de usar su ropa propia, por ejemplo, en la directriz. ¿Y cómo es el parámetro? 80% de las mujeres encuestadas refieren que se les ofreció la opción de usar su propia ropa para que se sienta cómoda, mantenga su privacidad y respete su dignidad. ¿Sí? Y finalmente, el último ejemplo que tenemos aquí con los mismos que estamos trabajando, que es el fortalecer las capacidades del manejo de emergencias. ¿Cómo hacemos esto? Capacitando a los profesionales. ¿Y cuántos profesionales tienen que estar capacitados? El 100% de los profesionales del área obstétrica capacitados en el manejo de emergencias obstétricas y neonatales. Entonces, ¿queda claro hasta ahí o está confuso para ustedes? Espero que entiendan y recuerden sobre todo que es importante que el paso es la actividad más general, la directriz es la actividad más específica que me dice cómo cumplo el paso y el parámetro, en cambio, es el que me dice cuál es el porcentaje que yo tengo que cumplir. ¿Cómo debo cumplir esta actividad para considerar que estoy cumpliendo un parámetro, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, ustedes han visto también que la normativa nos dice que tiene un puntaje y también un verificador. ¿Qué es el puntaje? El puntaje es el valor que se le da a cada parámetro, ¿sí? En esta sección se especifica también el nivel de atención que aplica el parámetro. Ustedes verán y ustedes tienen que fijarse cuando ustedes tengan sus normativas que no todos los parámetros son para primer nivel o no todos los parámetros son para tercer nivel, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante porque de acuerdo a su preparación, ustedes están de acuerdo al establecimiento en donde estén, van a tener que prepararse en algunos parámetros específicamente y cumplir algunos parámetros y otros definitivamente no. Entonces, es importante y para los evaluadores también es importante porque no pueden evaluar un parámetro que corresponde a un tercer nivel en un primer nivel de atención. Entonces, tanto las personas que implementan la normativa como las que evalúan tienen que conocer cuál es el valor que se da a los parámetros, ¿no es cierto? El puntaje que se puede asignar a los parámetros es de 1 punto, 2 puntos o 3 puntos. Es el máximo que se puede asignar. El verificador. El verificador hace referencia al formulario que debo aplicar para valorar el cumplimiento del parámetro, ¿sí? Es decir, ¿cómo yo voy a ver que el 80% de los profesionales estén capacitados? ¿A través de un informe? ¿O cómo voy a ver, por ejemplo, que se esté cumpliendo el acompañamiento a través de la observación? ¿Cómo voy a saber si la madre conoce los signos de alarma del recién nacido, por ejemplo, a través de una encuesta? Entonces, esto es la forma en la cual se verifica el cumplimiento de cada uno de los parámetros. Siguiente, por favor, Jorge. Listo. Entonces, aquí tenemos nuevamente, perdónenme, me salí. Oh, un segundito que me salí de la presentación por alguna razón. Exacto, ya. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el mismo ejemplo, ¿no es cierto? Vamos de nuevamente con el paso, que es la actividad general, la directriz, que es el cómo, el parámetro que me da a mí, digamos, este margen que debo cumplir para poder cumplir la directriz y el paso, y el verificador que siempre, siempre, siempre van a estar en siglas. No sé si ustedes están al tanto de qué significa cada una de estas siglas, pero ustedes siempre van a ver que los parámetros están con siglas, ¿no? Entonces, hay que entender qué significan estas siglas, ¿sí? Porque es la forma de que ustedes también puedan manejarse mucho mejor en la normativa. Entonces, miren aquí. R2, R.2, A, EP, 5A. ¿Alguien sabe qué significa esto? Yo estoy segura que sí. Si alguien sabe, que me ponga en el chat, por favor. Seguro, estoy segurísima que sí. Estoy esperando a ver si es que alguien se atreve. O puede ser el P6AMEM. ¿Qué significa? ¿No se animan? ¿Alguien se quiere animar? El R, sí, el R. A ver, el código para verificar la encuesta, exacto. Encuesta prenatal, formulario 5A, perfecto, personal en contacto directo. Muy bien. Seguimos entonces y más abajo vamos a explicar un poco mejor esto. Seguimos, por favor, Jorge. Enter, por favor.
Entonces ahorita nos vamos a ir a este verificador que es el R2.A-EP5A, ¿sí? Entonces, la primera letra mayúscula R, como muchos de ustedes dijeron, se refiere al componente. La primera letra mayúscula siempre va a ser el componente. Entonces, las siglas de los componentes son G, componente general. ¿Se acuerdan que existían estos componentes, los 4 componentes de la normativa? Entonces, G es general, R es prenatal, P es parto y posparto y L es lactancia materna, ¿sí? En cambio, el número 2 corresponde al paso. La letra minúscula que continúa al número corresponde a la directriz, es decir, el cómo. Y las últimas letras que ustedes ven, en este caso EP5A, corresponde al formulario. Miren ustedes, entonces, los formularios que existen son estos que están planteados aquí, ¿no es cierto? Entonces, tenemos el formulario de observación, cuyas siglas es OB. Tenemos también el informe, que es una forma de verificar, el EM, que es encuesta a la madre, el EP5A, que es encuesta para personal de salud en contacto con la madre, que es nuestro ejemplo, ¿no es cierto? El EP5B, encuesta para personal sin contacto directo con madres, el EP, que es encuesta a profesionales de salud, el 051, que todos conocemos, que es el formulario 051, y la historia clínica única, que también todos conocemos. Entonces, ahora sí nos queda claro que esta letrita, ¿a qué corresponde? Corresponde al general, el número corresponde al paso, perdón, corresponde al componente, el número corresponde al paso, la letra minúscula a la directriz y las últimas letras que están en la parte justo de abajo corresponden a los formularios, que son los medios de verificación. Siguiente, Jorge, por favor. Enter, por favor. Listo, entonces, enter otra vez, por favor. Entonces, aquí tenemos el R, por ejemplo, miren ustedes, tenemos este de aquí, que está el paso, así ustedes van a encontrar exactamente en su normativa, miren. El paso, la directriz, el parámetro de cumplimiento, cumple sí o no, cuál es el puntaje que se asigna, a qué establecimiento se aplica y el verificador, que son las siglas que estamos revisando en este momento. Entonces, R, ustedes ven aquí, tenemos el R2.A, EP5A. Entonces, ¿a qué corresponde el R? Al componente prenatal. Enter, por favor, Jorge. El número 2, otro enter, por favor. Corresponde al paso, que en este caso, enter por favor, corresponde al paso número 2, que es cumplir con la norma de educación prenatal vigente, ¿sí? Enter por favor. Vamos con la letra A, enter. Corresponde a la directriz. Entonces, miren ustedes, aquí está el paso y aquí están las directrices. En este caso, la directriz de la que estamos hablando, enter por favor, es la directriz A, que es capacitar en la norma de educación prenatal a los establecimientos de salud que brindan atención materna. Siguiente, por favor. Entonces, aquí ustedes pueden ver que el R.2 EP5A está justamente en el paso 2, en la directriz A, en el componente prenatal. Entonces, ahí ustedes pueden verificar, porque ustedes van a encontrar estos verificadores, estas siglas de verificación, van a encontrar en sus formularios. Entonces, cuando ustedes encuentren esas siglas en sus formularios, en el formulario no les va a decir cuál es el puntaje de cada pregunta. Entonces, lo que tienen que hacer es irse a la página 56 de la normativa, en donde empieza todo esto, y mirar cuál es el verificador. Entonces, si dice que es R2A EP5A, entonces me voy y busco y ahí me dice que el puntaje que aplica para este parámetro, que es 80% de los profesionales de salud que brindan atención materna que se encuentran capacitados en la norma de educación prenatal, corresponde a un puntaje de 3 y aplica para todos los establecimientos de salud que están queriendo certificar como examen, ¿ya? Entonces, espero que hasta ahí hayan podido, los que no estaban al tanto muy claros en esto, entender, digamos, qué significan estas siglas y cuál es la razón de que están ahí, cómo desciframos un poco estas siglas
para que puedan sobre todo orientarse cuando estén en los formularios y puedan volver, digamos, en la normativa y puedan mirar, digamos, el puntaje y a qué establecimientos de salud aplica. Quiero decirles también que esta presentación que estamos haciendo el día de hoy está basada en la normativa actualizada, ESAMIN, que es la normativa oficial que existe, ¿sí? Sabemos que más adelante el ministerio está construyendo y está sacando un instructivo que va a afinar muchos puntos que posiblemente quienes manejen los formularios ya lo saben y han identificado que tienen algunas dificultades o que tienen sobre todo algunas dudas, pero esta presentación estamos trabajando sobre un documento oficial emitido por el Ministerio de Salud como una versión actualizada del año 2021. Siguiente, Jorge, por favor. Listo. Con esta información vamos un poco a mirar los formularios para que ustedes un poco vayan mirando, vayan conociendo y vayan familiarizándose con ellos. Tenemos el primer formulario, que es el formulario 1. Este es formulario de información del establecimiento de salud. Entonces, ¿para qué sirve este formulario? Este formulario contiene datos relevantes del establecimiento de salud, como por ejemplo, ¿qué tipo de establecimiento es? ¿Es un tipo C? ¿Es un hospital básico, un hospital general, etcétera? Además, nos pregunta sobre las personas que laboran en el establecimiento y algunas estadísticas también. Pero ustedes dirán, ¿pero para qué me sirve esto? Claro que sirve. Sirve porque cuando nosotros somos parte de la comisión técnica examen, tenemos que tener conocimiento de estos datos. Por ejemplo, si yo estoy hablando de las personas que laboran en el establecimiento, yo tengo que tener claramente identificada qué personas laboran en el establecimiento, tienen contacto directo con la madre o no tienen contacto directo con la madre, porque de acuerdo a eso yo voy a planificar mis capacitaciones. También tengo que saber esto porque cuando yo tengo la lista de las personas identificadas, yo puedo saber quiénes están capacitadas y quiénes no están capacitadas. Y solo de esa forma yo puedo calcular el porcentaje de capacitación en el establecimiento de salud. Entonces, estos datos son relevantes, ¿no? Y estos datos se llenan una sola vez en la evaluación y la información la provee el gerente, director encargado o director encargado oficial del establecimiento. Siguiente, Jorge, por favor. Aquí quiero decirles algo que es importante. Siguiente, por favor. Y es esta nota que yo coloqué aquí, que es la comisión técnica debe tener preparada y lista esta información antes de la evaluación. ¿Qué nos ha pasado? Que vamos a las evaluaciones y no tenían lista esta información. Entonces yo me pregunto, ¿cómo se prepararon para la evaluación? Si no saben cuántos profesionales tienen, cuántos están en contacto directo, cómo están sus indicadores, ¿no es cierto? Entonces, estos datos tienen que estar disponibles. Cuando ustedes estén preparándose, hagan ese ejercicio, tengan los datos disponibles y cuando llegue la evaluación del ACES, presenten esos datos disponibles. Cierto es que tiene que presentar el director, pero quien prepara estos datos es la comisión técnica, porque la comisión técnica tiene que tener listos estos datos para que el gerente, así haya llegado el día de ayer y justamente llega la evaluación del ACES, esté listo con la información. Ojo con esto, porque ya nos ha pasado en algunos establecimientos que esto no ha sido preparado. Acuérdense que para poder ser exitosos en una evaluación tenemos que estar preparados, organizados y tenemos que conocer al pie de la letra lo que está pasando en nuestro establecimiento, porque eso es lo que ACES va a ir a ver. ¿Qué tan preparados están? Y los compañeros que están aquí de la ACES no me dejarán mentir que es así. Entonces, desde ahí empieza la primera impresión en la evaluación, ¿no es cierto? ¿Saben los datos o no saben? ¿Manejan o no manejan? ¿Cómo es posible que una comisión técnica no maneje los datos? Entonces, ojo, que esto no es una información menor, es una información también importante que a pesar de que no les da puntaje, sí nos da un referente de qué está pasando en el establecimiento de salud respecto a la información que tienen que manejar. Siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos el formulario 1, que es el que estábamos hablando. Enter, por favor, Jorge. Vamos a ver qué más tenemos. Listo. Entonces, miren aquí.
aquí está, por ejemplo, lo que ya decíamos, ¿no? A qué institución del sistema de salud pertenece, a qué tipo de establecimiento corresponde, atiende controles prenatales, cesáreas, es decir, toda la información que realmente el establecimiento tiene que saber, por ejemplo, el número de camas, cuántas son para gineco, cuántas son para recuperación, el total de profesionales que tienen, cuántos son enfermeros, cuántos son médicos, cuántos son ginecólogos, cuántos son auxiliares, tienen el servicio de neonatología sí o no. Es decir, toda la información, digamos, general del establecimiento de salud que le va a servir al evaluador, sobre todo para orientarse con qué establecimiento está trabajando, para poder hacer las evaluaciones correspondientes, sobre todo también en el tema de recursos humanos y de capacitación. Siguiente, por favor. Aquí continúa el mismo formulario. Miren, dice, ¿existe una comisión técnica en el establecimiento? Sí o no. Habla aquí, esto es algo nuevo que no estaba en la anterior normativa y habla sobre las estadísticas de control prenatal, ¿no es cierto? ¿Qué es un control prenatal? Tenemos que saber qué significa cobertura de control prenatal. Aquí en la misma norma nos dice cómo se calcula la cobertura, qué es la concentración. Acuérdense que esto aplica sobre todo para establecimientos de primer nivel de atención. Y las estadísticas también de partos, ¿no es cierto? Si yo voy a evaluar un establecimiento de salud, no podría yo entender que la comisión técnica no sepa cuántos partos ha tenido, cuántos partos normales, cuántos en libre exposición, cuántas cesáreas ha tenido, cuál es su porcentaje de cesáreas, cuántas cesáreas han sido pertinentes y cuántas no. Entonces, toda esa información, acuérdense que la comisión técnica tiene que ser la experta, la que maneje toda esta información al revés y al derecho. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan desde el inicio esta información y que puedan proporcionar de la mejor manera. Siguiente, por favor. Vamos al formulario 2, que es el formulario de observación. Siguiente. Bueno, este formulario, como ustedes pueden ver, aquí ya empezamos con las siglas, ¿no es cierto? Miren, aquí dice G1A o B. ¿Qué significará G1A o B? ¿Alguien que me quiera decir? Estoy esperándoles en el chat. ¿Qué significa G1A o B? ¿Qué era la G? General, perfecto. Observación, el formulario. Muy bien, general. General, muy bien. Perfecto. Bueno, parece que entonces quedó claro, ¿no es cierto? Componente general, paso 1, directriz A, perfecto. Muy bien, general, paso 1, directriz, perfecto. Entonces quedó claro, ahora sí que ya entendemos clarito qué significan digamos, estas letras y números que están siempre en los formularios y que al final nos sirven sobre todo para volver a esta página 56 que yo les decía, en donde empiezan, digamos, todos, donde están todos los verificadores y están todos los puntajes y sobre todo los niveles de atención. Perfecto, gracias a todos los que respondieron. Enter, por favor, Jorge, creo que aquí tengo algo más. Ya, entonces, por ejemplo, aquí les dicen, ¿el establecimiento cuenta con material educomunicacional? Sí o no. Entonces usted tendrá que contestar. Para esto, ¿qué van a hacer los evaluadores? Van a observar que exista el material comunicacional. Entonces, si usted dice sí cuenta, pero no hay, entonces la respuesta es no, porque aquí se verifica observando, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, R2BO, ¿qué significaba R? ¿La R qué significaba? ¿Se acuerdan qué significaba? Muy bien, prenatal Christopher, Cindy, Dionisio, Paola, Roberto, muchas gracias Liz, Sujay, Daniela, gracias compañeros. Veo que en todo caso se entendió lo que significa, ¿no es cierto? Y esto es el componente, acuérdense ustedes. Entonces aquí lo importante de esta parte, más allá de leer el formulario y cada uno de los parámetros que hay que cumplir, creo que es importante irles dando algunas cosas prácticas que ustedes tienen que aplicar, sobre todo y que tienen que tomar en cuenta por el momento de la evaluación. Cuando ustedes tienen sus formularios, ustedes tienen que revisarlos muy bien, porque en función de estos ustedes se van a preparar.
cuando ustedes cuando vayan a evaluarles, lo que va a hacer ACES es preguntarles en función de estas preguntas que están aquí. Entonces, enter, por favor, Jorge, para complementar con el otro formulario que está aquí. Me parece que estamos en... Exacto. Déjeme bajo esto. Entonces, por ejemplo, en este segundo que dice, el establecimiento de salud cuenta con un espacio físico adecuado que puede ser permanente o un espacio adaptado para cada sesión de equipamiento mínimo para realizar las sesiones de educación prenatal. Entonces aquí les dice, miren, todo lo que implica el equipamiento. Entonces dice que el equipamiento implica la televisión, el armario, las sillas, las barras, las colchonetas, el dispensador de agua, el almacenamiento. Y más acá les ponen en la siguiente imagen que ustedes pueden ver que continúa, les dice debe cumplir con 10 para marcar sí. Enter, por favor, Jorge. Ahí está. Dice debe cumplir con 10 para marcar sí. Entonces, así nos preparamos. Vamos al formulario, vemos la pregunta, vemos qué es lo que nos piden y nos vamos preparando, viendo qué es lo que tenemos, qué es lo que nos falta, qué deberíamos mejorar. Pero no solamente, y esto quiero decirles también en función de las visitas y la experiencia que hemos tenido, no solamente es ir y mirar que existan estas cosas, ¿no? Pasa eso, en la evaluación van y miran, pero también yo me he dado cuenta en muchas ocasiones que vamos a las salas de parto en libre posición y lamentablemente esas salas se nota a simple vista que no están siendo utilizadas. ¿Por qué? Porque resulta que las colchonetas están guardadas, que acá tengo otra cosa, que si yo quisiera usar tendría que mover las cosas, tendría que quitar la camilla, tendría que acomodar. Y eso, para ser sinceros, no hacemos a las 3 de la mañana. Si tenemos una labor de parto y eso no está listo, ¿qué vamos a hacer? Quedé en posición litotómica. Entonces, acuérdense ustedes de tener funcionales sus salas de parto, de tener funcionales su área. En este caso, cuando hablamos de educación prenatal es diferente porque es algo planeado, podemos organizarle, tenerle, pero en las salas del parto en libre posición, por ejemplo, sí se nota cuando no se utiliza. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a la evaluación y esto les digo con todo, digamos, con todo el afán de que ustedes no caigan en lo que ya hemos visto. Vamos a la evaluación y entonces vemos que lo que están pasando, esa tensión del parto en libre posición, es una actuación, no es algo que ocurre todos los días. Y se nota cuando eso pasa. Entonces tomen en cuenta, traten de tener sus áreas funcionales, apliquen no solamente para la evaluación, hagan que esta norma funcione todo el tiempo, todos los días. Traten de que todo sea funcional, que funcione adecuadamente. Si algo hay que reemplazar, hay que arreglar, por favor notifiquen. Gestionen, digamos, para que todo esté habilitado. Siguiente, por favor. Miren, seguimos aquí con este formulario de observación. Aquí ya estamos, miren, en el componente de parto y posparto, por eso aquí la sigla es P, porque es parto y posparto. Clarísimo, eso toditos ya entendimos, está muy claro, ya no nos perdemos nunca más en eso. Entonces aquí dice, asegurar el espacio adecuado para el parto en libre posición, justo lo que estábamos hablando. Entonces, equipamiento mínimo, tela suspendida, taburete, colchoneta, mesa baja auxiliar, lámpara. Entonces aquí ustedes tienen todo lo que necesitan para su sala. Entonces, porque a veces saben preguntar, pero ¿y cómo tendría que tener la sala? ¿Pero y qué se necesita? Aquí está. Además de las normas que existen, ¿no? Que el ministerio tiene normas que respaldan todo esto, pero aquí está. Esto es lo que les van a evaluar. Entonces, cuando ustedes estén preparando, revisen bien sus formularios, revisen qué tienen, qué no tienen, qué tienen que mejorar. Entonces, por ejemplo, siempre cuando hay un parámetro de esto, siempre les dicen, se debe cumplir, aquí dice, por ejemplo, se debe cumplir con 8 para marcar sí, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen que verificar eso y tienen que cumplir. Igual acá, ¿no? Dice, el establecimiento cuenta con al menos 4 métodos no farmacológicos para el dolor. Y les dice cuáles son las opciones. Una recomendación, no tengan solo 4, tengan un poco más, porque si ese día no hubo, que pasó algo, que desapareció, lo que sea, si ustedes, por ejemplo, en este parámetro, en el P8A o B, solo tienen 3 métodos no farmacológicos para el dolor, ¿qué va a pasar? No van a cumplir con el parámetro. Si ustedes tienen 5 y uno ese día no funcionó, no hubo, no sé, no apareció,
pues van a quedarse con 4. Entonces traten de apuntarle al máximo, no al mínimo. Siempre traten de apuntarle al máximo. Traten de tener no lo mínimo que le piden, sino traten de tener todo lo mejor que puedan tener, ¿sí? Este también es una recomendación porque ya hemos visto que a veces sí pasa que por uno que no tuvieron, tuvieron los 3 y me juran y me rejuran que sí tenían más, pero justo ese día no hay. Entonces, ¿qué pasa? No cumplen el parámetro. Eso significa que van a tener menos puntos y perdieron esos puntos de ahí, ¿no? Ahora, cuando hablamos, ojalá que tengan la normativa, no sé si la tienen, pero si alguien tiene a la mano, yo quisiera hacer esta pregunta. El P10A o B, ¿cuál es el puntaje de este parámetro? El P10A o B. ¿Dónde buscamos si es P? ¿Alguien me puede decir? Vamos a darles un minutito, vayan a la normativa, busquen el P10A o B y me digan cuál es el puntaje que asignan y a qué establecimientos de salud deberían cumplir este parámetro. Parto y posparto, perfecto. ¿Y cuál es el puntaje? ¿Quién encontró? No es 2, no es tercer nivel. 3 puntos nos dice Katy, muy bien. Gloria nos dice 3 puntos. Muy bien, 3 puntos. Listo. Y la otra pregunta era, ¿qué establecimientos de salud aplica? A todos, nos dice Christopher. ¿Qué dicen? A todos o a tercer nivel, como decía. A todos, dice Tami. Liz nos dice a todos. A quirófano nos dice Jorge. Todos que atiendan partos, los que atienden partos, todos. Muy bien. Efectivamente, muchas gracias por su participación. Efectivamente, este parámetro tiene un puntaje de 3 puntos y aplica a todos los establecimientos de salud. Muy bien. Siguiente, Jorge, por favor. Ya seguimos así con el mismo ejemplo. Dice, aquí yo les puse por una razón específica. Dice, de las madres observadas que amamantan, ¿cuántas amamantan con la técnica adecuada? Nota, observar madres que están amamantando, de las cuales cumplen con la técnica adecuada. De la experiencia, yo creo que este es uno de los parámetros más difíciles. ¿Por qué? Porque no es fácil, digamos, en poco tiempo enseñarle a la madre y hacerle experta en lactancia materna. Hay madres que ya son expertas porque son grandes multíparas, han dado a lactar a todos sus hijos, pero hay otras que definitivamente no lo son y les toma un proceso, un tiempo para poder aplicar la técnica adecuada. Acuérdense que esto se valora por observación, porque tenemos el L15A o B, es por observación. Por lo tanto, es importante que nosotros a la madre le demos todas las herramientas para que ella conozca. Y esto suele ser difícil. Nosotros hemos evaluado establecimientos, por ejemplo, en donde la mayoría de las pacientes son indígenas, y se les dificulta inclusive a algunas hablar el español o se les hace difícil entender esto. Entonces, el reto que tienen aquí los profesionales de salud es que esta madre pueda hacerlo de la manera correcta. Para eso me voy a ver este parámetro dentro de este componente y veo qué exactamente es lo que me van a evaluar. Y aplico y enseño esto. Una de las cosas que yo les suelo recomendar a los establecimientos cuando les visitamos es coloquen gráficos, porque la mamá primero está con su recién nacido, muchas están cansadas, agotadas, algunas son primíparas, ¿no es cierto? Y no es fácil, digamos, que ellas logren responder todo esto. Entonces es importante, o que logren aplicar todo esto. Entonces es importante que ustedes pongan gráficos para que siempre en la pasada de visita, cada vez que pueden, le estén mostrando a la mamá cuál es la posición correcta, hablándoles con ejemplos. Si usted le va y le dice, verá, tiene que estar cerca y frente del pecho, la cabeza y el cuerpo en línea recta. La mamá no va a entender. Entonces usted tiene que enseñarle la técnica adecuada a la madre, basándose en estos pasos que tiene usted aquí para que la madre pueda replicar lo que está viendo. Obviamente, como yo les digo, siempre en las salas, sobre todo ya de posparto, en las salas de recuperación,
pongan estos gráficos, pongan estas maquetas en donde las mamás pueden ver cuál es la posición correcta, porque es la forma de que ellas puedan aplicar y simular esto. Pongan videos si tienen televisiones, aprovechen estas televisiones y pongan videos sobre cómo dar de lactar, cómo estimular la lactancia, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la sugerencia que siempre les damos. A veces vemos que tienen teles y les ponen las novelas, pero no les ponen información adecuada para las madres. Entonces, aprovechen los recursos que tengan. No significa que tienen que ir a conseguir una televisión, porque pueden poner un gráfico también, pero los que puedan hacerlo, los que tengan este recurso, aprovechen ese recurso. Siguiente, por favor. Bueno, y para terminar este formulario, ustedes ven aquí en cada componente, acá abajo ya tenemos, digamos, más bien aquí ya tenemos todo lo que son documentos que se revisan, ¿no es cierto? Acuérdense que hay algunos parámetros que van a ser verificados a través de informes. Por ejemplo, uno de ellos es, bueno, las actividades de difusión, como dice aquí, ¿no es cierto? Si se realizaron actividades de difusión de la norma, ESAMIN, y que deben tener por lo menos 3 actividades. ¿Y existe o no existe un informe de estas actividades? Perdón, tengo un perrito que está ladrando y está haciendo bulla, pero bueno, espero que no esté interrumpiendo. ¿Se realizaron actividades para la difusión de la norma ESAMIN? Sí o no. Todos estos de aquí van a ser informes, entonces ustedes por eso tienen que ir y mirar a detalle lo que les pide el formulario, porque justamente esto, para poder cumplir, digamos, ustedes pueden decir, sí, sí, sí hicieron actividades de difusión, pero ¿cómo demuestra? Aquí la norma le dice cómo usted tiene que demostrar. Y ojo, que es eso lo que tiene que el evaluador ir y mirar. No le puede pedir otra cosa, porque lo que le dice aquí es informe. Entonces, usted tiene que presentar su informe y es lo que tiene que revisar el evaluador. Siguiente, por favor. Y vamos al último formulario, como estamos con el tiempo, creo que un poquito pasados, pero bueno, vamos a avanzar. Este es el formulario 3, que es la encuesta embarazada. Siguiente, por favor, Jorge. Listo. Aquí yo les he señalado 2 cosas que son claves. Bueno, la primera creo que es la más importante. Acuérdense que siempre les digo que hay que fijarse cuando les digo que es importante. Y es que nosotros tenemos que preguntarle a la madre si está dispuesta a responder la pregunta. Primero tenemos que informarle qué estamos haciendo y segundo tenemos que consultarle a ella si está dispuesta a participar en la encuesta. Porque si ella me dice no estoy dispuesta a participar en la encuesta, yo no le puedo hacer una encuesta. Ella tiene que estar dispuesta. ¿Qué pasa si ustedes le obligan a hacer la encuesta? Primero no les va a responder, va a ser una muestra inadecuada. ¿Cuál es la mejor muestra? La madre que está dispuesta, que sabe que le van a preguntar y que está dispuesta a responder. Esa es la mejor muestra que ustedes pueden tener. No, hay madres que nos ha pasado, ¿no? Que dice, ¿quiere responderle? Dice, sí, pero el rato de responder dice todo no, no, no me enseñaron, no, no vi esto, no, no sé, nunca me dijeron. Entonces también hay que elegir adecuadamente la muestra y por eso es que ustedes cuando están siendo evaluados tienen que acompañar al proceso de evaluación para que también puedan verificar que se esté escogiendo la muestra de manera adecuada, ¿no es cierto? Obviamente, previamente a eso, ustedes ya tienen que haber capacitado a esas madres, haber hablado con esas madres. Yo he visto madres que están en una situación súper compleja, que no quieren hablar o que están adoloridas. Ellas no les vamos a preguntar porque no es una muestra adecuada, no me van a responder. Además, estoy invadiendo su momento de dolor, de privacidad, de lo que sea que esté, de cansancio, entonces no es una muestra adecuada. Tomen en cuenta eso que es importante, ¿no? Cuando nosotros le preguntamos, por ejemplo, quiero que vean la pregunta 6 del formulario, que es la segunda hoja, en donde está señalado en este cuadrado y dice, le informaron sobre los signos de peligro durante el embarazo. ¿Le informaron sí o no? Entonces, ¿cuándo se marca sí? Cuando la madre menciona, acuérdense que es un EM, o sea, encuesta a la madre. Entonces, cuando la madre menciona estos signos, tiene que mencionar, como ustedes ven en la pregunta 6, dice, puede mencionar al menos 3 que recuerde. Entonces, aquí está dolor de cabeza, visión borrosa, fuerte dolor de barriga, hemorragia vaginal, salida de agua de fuente, fiebre alta, falta de movimientos del bebé. Entonces, la madre tiene que poder responder al menos 3. Aquí, ojo, que también es importante mencionar
que las madres a veces no utilizan las mismas palabras que nosotros quisiéramos escuchar. A veces ellas utilizan unas palabras diferentes. Entonces, ahí creo que es importante la habilidad del evaluador para entender primero esto, de que las madres le están tratando de explicar con sus palabras lo que pueden y lo que entendieron. Entonces, cuando ustedes expliquen a las madres, también traten de preguntarles si entendieron, si alguna palabra que ustedes no le dijeron no fue clara, no entendieron, para que ustedes puedan despejar, porque en la medida que las madres entiendan lo que están preguntando, van a poder responder, ¿sí? Entonces, ayúdenles con eso para que ellas puedan conocer respecto a esto. Siguiente, por favor. Aquí está, justo lo que yo les decía. Los beneficios de, por ejemplo, ¿qué beneficios le explicaron sobre la leche materna? Entonces, puede ser que ella diga con sus palabras lo que ella quiera decir. Bueno, el beneficio es que no tengo que gastar plata. Ese es un beneficio económico y yo le marco como positivo. Está bien, no importa si la madre no dice beneficios económicos, beneficios para la vincula, por ejemplo, vínculo madre-hijo. ¿Qué madre nos va a decir esto? Muy pocas madres nos van a responder esto. Entonces, posiblemente la mamá va a decir, esto me ayuda a estar más cerca de mi hijo, a poder abrazarle. No sé, les va a explicar de otra forma. Entonces, ojo con esto, porque la madre puede responder con sus propias palabras y no significa que esto va a ser negativo en la evaluación. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes acompañan la evaluación, también tienen que ser veedores de esto, mirar y obviamente los evaluadores también tienen que cumplir y que yo creo que también la experiencia para esto ya, pero es importante porque yo sí he visto que hay establecimientos que quieren que les den, pero de memoria a las madres y eso no es posible ni es factible, ¿no? Entonces, ojo con esto que es importante respetar las palabras de la madre, la forma en cómo la madre quiere responder y darle esa oportunidad, digamos, de que pueda responder de la mejor manera y también la forma en la que nosotros enseñamos estas respuestas a la madre. Siguiente, por favor, Jorge, no sé si tenemos algo más. Creo que nada más. Gracias por su atención y bueno, espero haber resuelto algunas dudas y seguramente aparecieron muchas dudas más. Muchísimas gracias, doctora Jacqueline Calle. Excelente su presentación, nos ha enseñado mucho, en particular estos detalles operativos, ¿no? Que son muy de minuciosidad, pero que son también de mucha, mucha importancia a la hora de la evaluación. Bueno, yo creo que hay más de 100 comentarios y preguntas en la ventana del chat, ¿no? Así que con toda seguridad no vamos a poder transmitir todos. Más bien yo les invitaría a que yo voy a leer algunas de las preguntas, especialmente algunas que se refieren a los cuestionarios en sí mismos, ¿no? Porque muchos comentarios más bien se refieren a las dificultades de cumplir con lo que está en los formularios. Es decir, por ejemplo, han habido varios comentarios de que por más que se capacite a las madres, luego ellas se olvidan. Probablemente sea esa una dificultad, pero no tiene que ver con el formulario mismo, ¿no? Tiene que ver con otras causas. Así que más bien yo no me voy a referir mucho a las dificultades, sino más bien a los aspectos del formulario en sí mismo, del proceso del formulario y de evaluación. Y qué bueno que ya tenemos varias manos levantadas. Eh, a, vamos a avanzar hasta donde podamos, quizás unos 15, 20 minutos, si es tan amable, Jacqueline, de preguntas y respuestas. A ver, por ejemplo. Con gusto. Yo voy a leer aquí un par de preguntas que están anotadas en la ventana del chat de las muchísimas que hay, ¿no? Por ejemplo, sobre el 80% de personal capacitado, algunas personas preguntaron si se refiere solamente al personal que atiende a las madres o que está en el área de obstetricia, o si es todo el personal, incluyendo los administrativos, por ejemplo. Y si es que fuera también los administrativos, ¿a quiénes se considera administrativos? Esta es una pregunta que han hecho varias personas. Jacqueline, por favor. Ya, verán, qué bueno que preguntaron esto porque siempre es importante tener claro esto. Primero, cuando un establecimiento quiere ser examen, todos los miembros del establecimiento tienen que saber qué es examen.
todos, independientemente de dónde trabajen, ¿sí? Entonces tienen que saber lo mínimo de examen, es decir, qué es examen, para qué sirve, cuáles son los objetivos. Eso es lo que todos tienen que saber. Ahora, de acuerdo a los formularios y de acuerdo a los parámetros, hay capacitaciones que están específicamente orientadas a quienes atienden partos directamente y hay otras capacitaciones que están enfocadas a quienes no atienden o no están en contacto directo. Entonces, eso hay que diferenciar. Cuando ustedes tienen ustedes primerito tienen que hacer eso, tienen que ir a recursos humanos, tienen que tener la lista de todos, saber en qué trabaja cada uno y saber si están o no en contacto directo, porque no vaya a ser que estemos dándoles capacitaciones de, por ejemplo, manejo de la clave roja al traumatólogo o no sé, a algún profesional que no tiene ninguna, en algún momento pasó con una capacitación, creo que fue atención de parto en libre posición que le estaban dando al terapista intensivo. Entonces él reclamaba y con justa razón, decía, oigan, o sea, ¿cómo así yo estoy en esta capacitación? Entonces hay que utilizar los formularios, mirar qué es lo que hay que dar, distinguir cuáles son los profesionales que están en contacto directo, quiénes no están en contacto directo y utilizar obviamente el sentido común, ¿no es cierto? No puedo dar todo a todos. Por eso hay que diferenciar y organizar las capacitaciones de manera diferenciada. Eso es importante. Entonces, cuando ustedes tengan toda la lista de los profesionales, hagan esta división. ¿Cuántos están en contacto directo? ¿Cuántos no están en contacto directo? De estos, ¿cuántos son administrativos? ¿Cuántos son enfermeras? ¿Cuántos son ginecólogos? ¿Cuántos son médicos? ¿Cuántos son pediatras? Tengan ese detalle y ahí ustedes pueden ir aclarándose ustedes mismos quiénes sí están en contacto directo y quiénes no están en contacto directo. Creo que ahí podríamos responder la pregunta. Muchas gracias, Jacqueline. Algunas personas se les escapó algún detalle de la presentación y luego en el chat estaban preguntando, por ejemplo, dónde veo los puntajes. Déjenme decirles que esta presentación está grabada en la plataforma. No va a estar mañana, pero sí dentro de tal vez un par de días. Así que si a usted se le escapó algún detalle y quiere volver a ver la presentación para repasar, y quizás a lo mejor yo les sugeriría que vean la grabación en la plataforma teniendo el formulario al lado y teniendo la normativa al lado. De manera que cuando escuchen algo pueden detener la grabación, mirar el formulario, mirar la normativa y ahí van a ir aprendiendo mucho más. Entonces les invito a que vean la grabación en la plataforma. Vamos a ir alternando una pregunta verbal, así como han ido apareciendo en la pantalla, con una escrita. Entonces le voy a rogar que le vamos a mandar una invitación, Ronnie Lamilla, para que encienda su micrófono y nos haga la pregunta. Le va a llegar ahí una invitación a encender el micrófono, estimado Ronnie. Ahí le está llegando la invitación, tiene que hacer clic, Ronnie Lamilla, y encender su micrófono. Le está apareciendo algo que dice encienda su micrófono. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a pasar a otra persona. Sí, se nos fue Ronnie. Pilar Cuichán, por favor. Le vamos a mandar una invitación a que encienda su micrófono. Adelante, Pilar, le escuchamos. Sí, buenas noches. Mi duda sí está en que, bueno, quería saber la respuesta, ¿no? En sí, yo trabajo en un centro de salud tipo B. Nosotros solo atendemos partos expulsivos. ¿Nosotros también entramos en esa calificación? Gracias, Pilar, por su pregunta. Justo ahora no tengo claro si esto está, el alcance tiene que estar en esta normativa, me parece que lo revisamos en la vez anterior, pero en realidad la evaluación de la normativa ESAMIN está establecida para los centros de salud tipo C
y hospitales, ¿no? Ahora, ustedes son un centro de salud tipo B que atiende partos, ¿no? Yo creo que ahí más bien ya, ¿y qué pasa? Porque a nivel de todo el país hay centros de salud tipo B que tienen que hacer las veces de un tipo C, pero yo creo que ahí ya es una definición más que mía, digamos, de la misma autoridad sanitaria, del Ministerio de Salud. Miren, aquí justo encontré el alcance, ¿no? Ah, bueno, solo hablas de cumplimiento obligatorio para todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud. Ahora, algo que sí quiero especificar, más allá de la evaluación que se haga o no a los tipo A o B, en realidad es a quienes atienden partos, pero digamos que se haga una evaluación o no, lo importante es cómo estos establecimientos contribuyen para que los establecimientos que sí atienden partos, por ejemplo, un tipo A puede contribuir positivamente para que los establecimientos de su red puedan cumplir de manera positiva la normativa SAMI. Acuérdense que hay muchos procesos que tienen relación con la norma que inician en el primer nivel de atención y que luego, pues obviamente, se continúan en los niveles superiores. Entonces, no sé si van a ser evaluadas y creo que esa es una definición que tiene que establecer el ministerio, pero sí que deben cumplir con algunos parámetros importantes, más allá de la calificación, certificación, evaluación, es porque esta normativa está orientada a mejorar la calidad de atención de las mujeres gestantes, ¿no es cierto? Entonces, digo, más allá de la evaluación, si yo soy un establecimiento que atiendo un tipo B, que atiendo partos, claro que tengo que capacitarme, claro que tengo que capacitar a los profesionales de salud, porque así evito una muerte materna. No sé si me van a evaluar, pero sí que estoy contribuyendo a una atención de calidad. Esa sería Claro, mi respuesta. perdón, claro, es que eso decía yo, por lo que nosotros en sí, sí tratamos de atender un parto humanizado, como dice, pero nosotros no tenemos la condición para un parto humanizado. Como digo, solo atendemos expulsivos, a veces atendemos un parto, 2 partos al mes, la mayoría son referidos a segundo nivel. Igual nuestra sala de parto solo está para adecuado para un parto tradicional, como decimos. Y si es que la paciente viene y quiere un parto a libre posición, le ayudamos con lo que tenemos, una colchoneta, una pelotita que tenemos por ahí, pero no en sí para, como decir, bien equipado. Entonces, la mayoría, o sea, nosotros, como le vuelvo y repito, tenemos 1 o 2 partos, la mayoría son referidos a segundo nivel. Por eso era la razón, decía, ¿cómo vamos a entrar a una calificación si no tenemos absolutamente nada en nuestro puesto de salud? En nuestro centro de salud, Claro. perdón. Entiendo su preocupación, Pilar, entiendo su preocupación. Y digo yo, como profesionales de salud tenemos que hacer los máximos esfuerzos para brindar la mejor atención posible y gestionar en la medida de lo posible, ¿no? Generalmente estos centros de salud tipo B que atienden partos están bastante alejados y por eso a veces atienden partos. Entonces ahí yo creo que es un tema de gestión de la autoridad sanitaria respecto a cómo equipar o fortalecer esos espacios, ¿no? Muchas Ok, gracias. gracias. Una pregunta escrita. 2 o 3 personas, Jacqueline, han expresado su preocupación en el sentido de que en el problema de observación de reactivos se plantea la necesidad de que existan reactivos para VIH, VDRL, Chagas y hepatitis B. Algunas unidades de salud han indicado que no tienen reactivos para hepatitis B. ¿Qué pasaría en el caso que realmente no estén siendo dotados de esos reactivos? Esa es la pregunta que han hecho 2 o 3 personas. Ya. De acuerdo a cómo está establecida la norma, ahí le dice sí o no. O sea, ahorita en blanco y negro, como está la norma oficial, le dice cumple o no cumple. Si tiene estos reactivos, si tiene los reactivos, cumple. Si no tiene los reactivos, no cumple. Ahora, hay que mirar qué pasa en el instructivo. Hay que mirar si en el instructivo estas precisiones se hacen. Por ejemplo, una de las precisiones que se podrían hacer es que si no hay reactivo, que exista la gestión para que haya ese reactivo, ¿no es cierto? Que haya el seguimiento, que se haya hecho algo para resolver ese problema. Esa podría ser una de las formas de resolver, digamos, estos parámetros que a veces no dependen mucho del establecimiento, sino de la gestión que viene de más arriba, ¿no es cierto? Y sabemos que es así. Pero ahorita, si ahorita les tienen que evaluar cómo está la normativa, si no tienen, no cumplen y no tendrían un puntaje, ¿no? Y creo que esto es importante para la autoridad sanitaria porque en la medida de eso debe ir construyendo las herramientas para facilitar estos procesos. De acuerdo. Gracias, Jacqueline. Entonces ahora vamos a darle la palabra a Paola Luna. Paola, cuando le llegue una invitación para encender su micrófono, por favor hágalo y le vamos a escuchar su pregunta o duda.
No le estamos escuchando. Buenas noches. Ahora sí. Ya. Verá, dentro de lo que se nos establece en la normativa ESAMIN, pienso que es un poco complicado que los establecimientos de segundo nivel cumplan al 100% y sea justa la calificación que se hace, porque siempre va a depender del primer nivel. Y dentro del primer nivel todavía existe un poquito de dudas en cuanto a las competencias y lo que el primer nivel tiene que cumplir. De hecho, al no tener ese instructivo que nos informan que va a llegar, todavía nos falta como que tener claras las competencias que le corresponden al primer nivel. Y luego, cuando va al segundo nivel, esa paciente que tuvo un parto que se considera normal, en realidad la evaluación que nosotros hacemos en el hospital no sería solo del hospital, sería desde el primer nivel. Y si por cualquier motivo la paciente cambió de domicilio, hemos tenido pacientes que migran de muchas ciudades, entonces esa nota ya no es justa para el establecimiento que hizo la última parte, que fue atender el parto de la paciente. Pero asimismo hay la contraparte de esto. Hay pacientes que desde el primer nivel son enviadas al segundo nivel y en el segundo nivel permanecen un tiempo importante y dentro de ese tiempo la paciente hace más de 4 controles prenatales, pero esa paciente no se puede considerar como ese parámetro a calificar porque la norma dice que control prenatal solo es primer nivel. Y hay una que dice que es para captación temprana de embarazadas y otra que dice que es para control prenatal. Entonces sí es un poquito injusto porque en ningún lugar aparece esa actividad que el hospital la realiza, que utiliza sus recursos y que pone mucho esfuerzo en el examen. Y posteriormente a esta paciente sería la que con justicia se la debería evaluar dentro del hospital como paciente que ha sido atendida con todos los componentes del examen dentro del hospital. Y solo esta paciente podría realmente ser evaluada en el hospital. Pero lamentablemente los partos que se atienden son pacientes que a veces pasaban por la ciudad, son pacientes que lamentablemente porque su mamá vive en esta área de influencia, llegó a dar a luz en este hospital. Y la nota muchas veces no refleja toda esta realidad. Y también para nosotros cuesta un poquito darle las normativas al primer nivel de atención, porque no existe un formulario para un centro de salud tipo A, un tipo B, un tipo C, porque lamentablemente estos vacíos son los que generan conflictos, miedo, porque dentro de lo que están estos parámetros también nosotros tenemos que cumplir con educación prenatal. De lo que yo he leído la norma, tal vez yo la interpreté mal, dice la certificación del personal que atiende partos para educación prenatal. Y de hecho, hay muchos centros que brindan este tipo de certificación al personal, porque mientras nosotros no tengamos claro cómo es la educación prenatal, muchos dicen que dentro de las competencias como médicos, como obstetras, como enfermeras, hay una formación en esto, pero la normativa misma data del 2015. Y luego, pues, muchos de nosotros ya no hemos salido recién de la universidad. Entonces, este parámetro tampoco es un parámetro justo que se pueda calificar y que se pueda ejecutar correctamente en todos los niveles de atención. Bueno, a varias preguntas y comentarios. Muchas gracias. Sí, Paola, a ver, sí, dijo y mencionó varias cosas que quisiera precisar, al menos las que recuerdo. Bueno, primero, obviamente que lo que se haga desde el tipo A influye e incide para que la paciente vaya más preparada o menos preparada. Ahora, las directrices para primer nivel están dadas. No se van a dar nuevas directrices. Existe normativa específica que dice qué tiene que ser en el primer nivel, qué tiene que ser en el segundo nivel y qué tiene que ser en el tercer nivel. Ya existe la normativa materna neonatal, ¿no es cierto? Que nos dice todo eso. Entonces, no vamos a esperar que un instructivo le venga y le diga que tiene que ser el primer nivel, porque ya existen las guías de práctica clínica y la normativa que le dice qué tiene que hacer. Ahora, que si hace o no hace, esa es otra cosa. Yo creo que en estos espacios, sobre todo en donde siempre hemos tenido estas quejas, no, es que el primer nivel no hace, no, pero ¿qué hemos hecho al respecto? ¿Nos hemos sentado con el primer nivel y hemos coordinado esto? Creo que hay que empezar desde ahí. Y creo que los distritos y las zonas tienen un rol bien importante ahí. Ese es el trabajo en red que hay que hacer. Hay que sentarse, conocerse, reconocerse y mirar cómo resolver estos problemas. De primer nivel me estás mandando las pacientes en mala condición, no están cumpliendo con los controles o en los controles no se están haciendo los tamizajes de VIH, no sé. Entonces,
en lugar, digamos, de empezar culpar al primer nivel y el primer nivel al segundo nivel, que eso pasa todo el tiempo, no solo en tema materno, creo que hay que sentarse y ver cómo se puede resolver este problema, ¿no es cierto? Porque hay que trabajar en red, bien o mal hay que hacerlo. Por otro lado, decía que si la paciente no vive en ese lugar y llega a dar a luz, si esa paciente no vivía en ese lugar, no le van a evaluar cosas que no tienen que ver con la atención prenatal. Le van a evaluar cómo usted atendió el parto. Si llegó a dar a luz, vivía en otro lado y pasó por ahí y dio a luz, a usted no le van a evaluar lo que hizo en el control prenatal. La evaluación es del establecimiento de salud y de lo que hace el establecimiento de salud. A esa paciente lo que le van a evaluar es cómo usted le atendió el parto. Si usted hizo el acompañamiento, si usted hizo el apego, si resolvió la emergencia obstétrica, si la cesárea fue o no fue pertinente, si le dio lactancia en la primera hora, si cortó el cordón dentro del tiempo establecido. Es decir, no le van a evaluar ningún parámetro que usted no haya implementado porque la paciente no estaba en su nivel. Y respecto a lo último que decía, del que se les dificulta cumplir las normas y no sé qué, sí, las normas están escritas. Yo creo que tenemos como profesionales de salud que hacer un esfuerzo para trabajar en esas normas. Y yo creo que hay que buscar la forma de estudiar las normas y capacitarse, buscar, por ejemplo, algo que yo siempre les sugiero a los establecimientos, hay establecimientos que están más fortalecidos en un tema o en otro tema. Si yo conozco un establecimiento que logró la certificación o que tiene muy bien desarrollado el tema de educación prenatal, le pido apoyo. Ahí están los papeles que tiene el distrito, la zona, para que coordinen estas actividades y puedan hacer este apoyo, digamos, entre establecimientos de salud para mejorar sus procesos. Esa sería mi sugerencia. Muchas gracias, Jacqueline. Vamos a pedirle entonces al doctor Manuel Chuizaca que encienda su micrófono apenas le llegue una notita ahí con eso le podemos escuchar su pregunta. Adelante, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Le agradezco mucho por la conferencia dada y sabe que estas preguntitas son unas 3 más o menos que tengo, pero son rápidas en realidad. Mire, la primera pregunta es, ¿qué haríamos o qué pasaría si nosotros, por ejemplo, no tenemos un espacio físico para hacer el control, digamos, la preparación al paciente en cuanto a la información prenatal y también en cuanto al espacio físico para hacer ejercicios, digamos, esa parte física? Si nosotros no hemos tenido anteriormente en algún centro de salud o algo que ha tenido el paciente que pasar, pero nosotros queremos cumplir con eso y si no tenemos el espacio físico. Una pregunta. Segunda pregunta. Cuando nosotros tengamos un parto en libre posición, si el paciente me refiere que quiere dar a luz en posición litotómica, ¿eso contaría como positivo o negativo? Y tal vez como una última pregunta, cuando vamos a hacer una evaluación interna, nosotros ya el comité, tendría que hacerse todos los formularios, llenar todos los formularios y todos los pasos absolutamente en una evaluación interna o preparándonos para Gracias. una evaluación. Esas preguntitas son. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel, por sus preguntas. A ver, respecto al espacio físico, Manuel, ¿en qué establecimiento, qué tipo de establecimiento Perdón. está? Sí, es un establecimiento, un hospital general, sería un nivel 2. Hospital Atendemos general. partos, cesáreas, obviamente, todo. Ok, bueno, verán, nos ha pasado esto, ¿no? De que muchos establecimientos no tienen el espacio físico. Entonces, lo que hemos hecho es recorrer, a veces digamos, cuando estamos en un establecimiento no vemos las oportunidades que tenemos. Suele pasar, a veces ahí se necesita esa miradita externa. Pero yo lo que les sugiero es, no necesitan ustedes tener un espacio físico fijo para la educación prenatal. Ustedes pueden armar el espacio de acuerdo a las necesidades. Digamos, ustedes dan educación prenatal un día a la semana. Ese día ustedes pueden armar una sala de educación prenatal. Yo me imagino que como hospital general tendrán una salita de docencia, de reuniones, alguna cosa tendrán. Lo que pueden hacer es el rato de la educación prenatal, el día de la educación prenatal, que ustedes puedan hacerlo, armar esa salita. Entonces, ¿qué tienen que poner? Las colchonetitas, las pelotitas, lo que es mínimo necesario. Acuérdense que es ejercicios, pero también es enseñarle a la madre sobre signos de alarma, lactancia materna, etcétera, ¿no?
Entonces, no necesitan tener fijas en un espacio, pero sí pueden armarlas para que funcionen como salas de educación prenatal. Y tienen algo que es súper importante, es registrar que ustedes están haciendo esa actividad, qué pacientes están haciendo, cuántas veces está viniendo la paciente. Eso es súper importante. Eso en la primera pregunta. Sobre el parto en libre posición. Esto es arma de doble filo, yo digo, porque claro, puede ser que la mamá le diga, quiero dar acostada, porque como yo les decía, muchas veces hemos visto que llegamos y la sala que está disponible es esa, es la única que está disponible. Entonces, ¿qué puede más decir la mamá? Otra cosa, la mamá ni siquiera sabe que hay otras posiciones y ahí está la educación prenatal. Esa es otra cosa que pasa. Entonces la mamá ni siquiera puede acceder a su derecho de pensar que tiene la posibilidad de dar en otra posición porque nadie le dijo. Entonces ahí está también la cosa. Ahora sí, a pesar de que ustedes tienen disponible la sala en libre posición, que está accesible, que la mamá puede ver, que además, digamos, la mamá sabe que esta posibilidad existe y quiere dar en litotómica, si ella lo manifiesta así, pues está bien, es una posición que ella eligió, que no, ustedes saben que hay algunas ventajas del parto en libre posición, pero si la mamá decide y tal vez, y pasa esto, yo también he visto que pasa, que ya tienen varios hijos, han dado todos sus hijos así y obviamente tienen miedo a dar de otra forma. Entonces, si ella decide que esa es la posición, pues, hay que hacerla como una posición elegida por la madre, ¿no? No hay problema. Y lo último, hablaba sobre la evaluación interna, sí. Justamente tienen que hacerse todas las veces que sean necesarios todos los formularios de acuerdo a su nivel de atención, las preguntas y los parámetros de acuerdo a su nivel de atención. Porque si usted no está preparado en algo y le evalúan, ya hemos visto que fracasan, entonces tienen que hacerse las veces que sean necesario capacitar. Recuérdense que las capacitaciones son cada 6 meses. Vi que alguien decía ahí, pero ¿y cómo capacitamos al 100%? Sabemos que algunos están de guardia y no hay cómo, por eso hay que organizar. Por eso ustedes tienen que estar organizados y generar, yo qué sé, el lunes de capacitación. Los que no pudieron hacer el lunes hacen el jueves la capacitación. Hay que generar estrategias, se puede generar estrategias, pero tienen que prepararse en todos los parámetros que corresponden a su nivel de atención. Sí. Muchas gracias, Jackie. Y le vamos acá a pedir Muchísimas gracias. la pregunta a Lisette Monserrate, que está, que sigue de acuerdo al orden en que fueron levantando la mano. Lisette, le va a llegar una, no, ya tiene su micrófono. Adelante, le escuchamos. Muy buenas noches, ¿cómo está? Bueno, primero felicitarle a la doctora, muy excelente. Creo que los que teníamos conocimientos sobre la norma de examen, creo que ya con esto los estamos afirmando más los conocimientos. Pues yo trabajo en un hospital básico de la zona 5, el Empalme, último cantón de la Guayas Rural. Mi pregunta es, específicamente son dos. Primero es, en el formulario 2 de observación, me dice en la primera pregunta que el establecimiento cuenta con el material educomunicacional. Es perfecto, debemos de contar 3 y se observan, pero hacia abajo dice, incluye un resumen de la norma examen. Entonces, mi pregunta específica es, en el material que yo tengo que debo tener en el hospital, ¿debe de haber algún resumen de lo que significa examen o solamente examen, la figura? Tenemos unas figuras que ya nos han sido socializadas y eso es lo que tenemos, pero en sí un resumen a eso no tengo no entiendo bien eso y quisiera que la doctora me lo explicara. Otra pregunta es sobre el mismo formulario de observación que dice que el establecimiento debe de cumplir al menos 4 controles. Yo ya la doctora ya respondió una pregunta, pero la mía es en otro sentido, digamos así. Por ejemplo, es paciente nuestra, pero ha sido captada por el primer nivel tardíamente, a las 35, 36 semanas. Llega a nosotros con 35, 36 semanas, no vamos a llegar con 4 controles, pero es nuestra, o sea, es de mi cantón, es de mi jurisdicción. Entonces allí tengo que aplicar que no cumplimos. No, ahí empiezo respondiendo esta última pregunta. Esa no es una muestra adecuada.
No le voy a tomar a es esa paciente adecuado. como muestra, no, porque si me Perfecto. está preguntando sobre los controles prenatales y vino al final del embarazo y dio a luz, no puedo preguntarle algo que no hice yo. Entonces, en ese caso no aplica, esa paciente no es una muestra adecuada para esa pregunta. Entonces, no le pregunto Perfecto. eso, porque si no le va a salir negativo. Ya, Exacto. entonces ahí la Pregunta. importancia de elegir bien la muestra, eso es súper importante. Respecto al resumen de la normativa, es importante, acuérdense cuál es el fin de tener esto, de tener estos material comunicacional. El fin de esto es que las pacientes sepan, vean, miren, entiendan qué es Esamin. Entonces, cuando nosotros ponemos un material en donde dice Esamin y la fotito nada más, no se entiende qué es Esamin. Las mamás no saben qué significa Esamin. Entonces, ¿qué tengo que poner? Establecimientos de salud, amigos de la madre y el niño. Entonces, hay unas muy bonitas Todo lo que infografías que significan las tienen. siglas. Exacto, y hay muchas formas de también transmitir esto, ¿no? Entonces, puede decir, aquí el parto es respetuoso, hablar tal vez algo del acompañamiento. Hay muchas infografías que ya tienen algunos establecimientos de salud. Los certificados, por ejemplo, yo acudiría a alguno de ellos y les dijera, mándame una foto de lo que tienes y les copio. Es fácil, entonces no se compliquen mucho con esas cosas, ¿no? Pero sí, lo Perfecto. importante, no se olviden nunca de cuál es el fin. El fin es que las pacientes, las personas que entran a ese establecimiento entiendan que ese es un establecimiento que puede ser amigo, que puede ser amigable, que puede recibir una atención de calidad humana, ¿no es cierto? Entonces, ese es el mensaje que hay que transmitir. Y también hay una línea gráfica ya aprobada por el Ministerio de Salud que les puede servir para colocar las fotitos y todo esto y no se compliquen con fotos del internet o de otros países, de lo que sea, porque ya existe una línea gráfica aprobada. Ya. Una recomendación, bueno, yo lo veo así como una recomendación, porque, por ejemplo, de mi establecimiento de salud estoy yo sola recibiendo esta capacitación que es hermosa, porque aparte de eso es muy bonito, ¿verdad? Pero realmente todas las charlas nosotros no las podemos replicar a nuestros compañeros, más que todo a nuestro equipo que nos va a ayudar a hacer la auditoría. Entonces, es recomendable que en la plataforma nos dejen por lo menos bajar las grabaciones para nosotros poder replicar y que no son cosas nuestras, sino porque así nos los están enseñando a nosotros. Porque, por ejemplo, ustedes saben que hay mucha negativa con lo que es la normativa y que los que ya nos hemos cambiado el chip, ya queremos que todos pensemos igual. Pero si nosotros capacitamos a nuestro propio equipo con las mismas charlas que estamos recibiendo, vamos a tener una mayor aceptación. Es esa mi recomendación y muchas gracias por la apertura. Muchas Gracias, gracias, Lisette. Lisette. Y muchas gracias, Jacqueline. Bueno, creo que tenemos tiempo para unas 2 preguntas más. Iremos terminando hacia las 8:30 de la noche, ¿no? Hemos estado ya 1 hora y media. Entonces le vamos a invitar a Laura Rueda. Le vamos a mandar una invitación para que encienda su micrófono, Laura, y nos deje saber su pregunta. Cuando le aparezca en su pantalla, haga clic y ahora sí la escuchamos. Adelante. Buenas noches. Buenas. Sí, se le escucha. Lo Ahora ya volvió a no. cerrar. Laura, lo volvió a cerrar. Le vamos a mandar otra vez la invitación. Haga solamente clic una vez, pero ya no lo vuelva a cerrar. Adelante, Hola. ahora sí, le Sí, escuchamos. buenas noches. Un favor, quería saber acerca de el tema de las capacitaciones. Si bien los establecimientos de salud tienen mucho personal, en nuestro establecimiento somos más o menos 120 personas, más o menos. Entonces nosotros hemos creado como una estrategia en la cual a nivel de un drive hemos subido como tipo videos en los que enseñamos qué es Esamin, enseñamos toda la educación que nos piden acerca de educación prenatal, que el personal se capacite. También nos piden acerca de capacitación de VIH al personal de salud. Hemos hecho como tipo videos y se han subido a un drive para que las personas cuando ingresan, por ejemplo, a nuestra unidad operativa a trabajar, se capaciten de una manera como autocapacitación. ¿Esto sería válido? Como primera pregunta.
Y la segunda pregunta es respecto al tema de, en algunos de los formularios hablan de las madres que no lactan o que deciden no lactar, pero estoy viendo que el formulario sí como que cambió del anterior. Antes teníamos otros formularios donde no había la opción como a poner, por ejemplo, no aplica, porque realmente en 7 años que llevo en partos, nunca he visto una mujer decirme que no le quiere dar, por ejemplo, el seno a su bebé. Entonces, ese ítem yo decía, si no hay, el no aplica, se me iría en negativo. Entonces, entiendo y estoy revisando en los formularios actuales que te dice no aplica. Entonces, se podría, en el caso de nosotros jamás hemos, yo no he tenido una paciente que diga que no quiere lactar, entonces no bajaría esto el puntaje porque pues no tenemos este tipo de paciente. Gracias. No. Ya, Laura, la primera pregunta no le pude escuchar muy bien. Voy a empezar por la segunda y después me voy a la primera. Cuando un parámetro dice no aplica, no le asigna un puntaje, ni le suma ni le resta, solo no aplica. Entonces, esa no tiene un puntaje. Así es que respecto al tema de que usted decía de las madres que no lactan, no es algo común, pero puede pasar. Acuérdense también que hay embarazos no deseados, hay productos de violación, etcétera. Entonces, hay diferentes razones por las que podría pasar esto y si hay una paciente hay que colocar en el formulario esta posibilidad. Sin embargo, que esperamos que si no sea, ¿no es cierto? Que la mayoría quieran dar de lactar, pero el no aplica no le resta ni le suma. Respecto al tema de la autocapacitación, me parece que su pregunta era eso. Ahora, tenemos que fijarnos bien cómo nos van a evaluar. Esa práctica de autocapacitación, yo digo, ojalá si funcionara. No sé si algunos profesionales son muy, digamos, dedicados o preocupados o interesados en autocapacitarse en las normas o en diferentes cosas, pero en otros lugares eso no funciona. Hay personas que no tienen ese mismo interés, entonces dejarles como una autocapacitación, lo que entendieron bien y lo que no entendieron, entonces, me parece que puede ser una limitante. Ahora hay que fijarse cómo nos van a evaluar. Una de las cosas que nos piden para la evaluación de las capacitaciones es una lista firmada y es algo que les revisa ACES cuando va a la evaluación. Entonces, si no hay una constancia, ¿cómo usted va a demostrar que esa persona está autocapacitada? Puede ser que yo le pueda preguntar y le pueda decir, a ver, dígame cómo resolver la hemorragia obstétrica, no sé, pero o cuántas sesiones son de educación prenatal o qué se hace en la sesión número tal, pero esa podría ser una posibilidad, pero lo que hay que mirar es qué nos piden para evaluarnos y una de las cosas que en la evaluación nos piden sí es informes que muestren que las personas asistieron a la capacitación. Además que de esa forma usted tiene también una constancia de que esa persona sí fue capacitada en el establecimiento de salud, porque a veces dicen, no, aquí no me han capacitado, nunca me han capacitado. Entonces, ¿cómo usted demuestra que sí? Entonces, por eso hay que fijarse siempre en cómo hay que verificar ese parámetro, ¿sí? Y si le pide informe, tiene que tener informe. Eso. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ir cerrando con la última pregunta. Le vamos a invitar a Fanny Pauta para que encienda su micrófono, por favor, Fanny. Una vez que lo encienda, le vamos a poder escuchar su pregunta. Haga clic en la invitación que le llega para prender su micrófono y le vamos a poder escuchar. Fanny Pauta, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Yo solo tengo una pregunta. Una de las directrices tiene el verificador diferente. Por ejemplo, en el formulario de evaluación, el que evalúa todos los componentes para sacar el porcentaje, en la parte del parámetro del componente general dice que debemos tener 4 actividades de difusión de la normativa, 2 a usuarios internos y 2 a usuarios externos. Pero en el formulario en sí, donde dice formulario de verificación, ahí en cambio nos dice que debemos tener solamente 3 actividades de difusión de la normativa. Solamente esa aclaratoria, por favor. Sí, gracias, Fanny. Fanny obviamente conoce la normativa, ¿no? Y puede identificar estas dificultades. Esos son los temas que tienen que resolverse con el instructivo, Fanny. Esperemos que pues pueda salir lo más pronto posible porque sí hay algunas dificultades que existen en la normativa o contradicciones como usted pudo encontrar. Eso. Muy bien. Muchísimas gracias.
Antes de terminar, yo solamente tengo 2 o 3 recomendaciones para ustedes. Primero, agradecerles mucho por su presencia. Hemos estado discutiendo hora y media sobre 3 formularios y pues creo que ha sido muy valioso. Quiero agradecerle muchísimo, Jacqueline, a usted y también a todos los que están hasta este momento. Tenemos a 190 participantes. Cada semana aumentamos más. Hemos matriculado 154 y sin embargo tenemos a 190. Así que eso dice bien del curso y del interés de ustedes, estimados y estimadas colegas, ¿no? Lo primero es que hay muchísimas preguntas, muchísimas dudas, no vamos a poder resolver todas, se dan cuenta ustedes que el tiempo no nos alcanza, pero para eso están también los tutores y tutoras. Entonces, por favor, cualquier duda o pregunta que tengan, para eso la plataforma tiene un foro académico. El foro académico de la plataforma es el lugar donde ustedes deben colocar sus preguntas, sus dudas. El tutor o tutora hará lo posible por responderles y si es necesario, el tutor o tutora pues consultará con nuestra experta, la doctora Jacqueline Calle. Así que esa es una primera recomendación. Segunda, haremos lo posible para darles material de capacitación. Todavía no les puedo decir si serán las grabaciones de las videoconferencias o tal vez PDFs de las presentaciones. Vamos a ver cómo nos funciona mejor, pero sí estamos conscientes de que los esfuerzos que ustedes quieran hacer en sus respectivos hospitales de capacitar a otros colegas son iniciativas muy importantes y nosotros queremos ayudarles, queremos contribuir y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ofrecerles materiales de capacitación. En ese sentido, por favor, háganos saber, sea directamente en la plataforma o a través del tutor o tutora, qué unidades necesitarían materiales de capacitación, para que no tengamos que mandar a todos 154 hospitales, sino a los que realmente los necesitan y están planeando hacer actividades de capacitación. Háganoslo saber y de nuestro lado haremos todo lo posible para mandarles los mejores materiales de capacitación que podamos tener. Y mi último comentario, miren, percibo una cierta actitud hacia Esamin como de defensa, una actitud defensiva hacia Esamin. Y yo quiero comentar sobre eso porque he visto en otros programas de certificación algo parecido. Es decir, como que vienen de afuera a examinarme y a juzgarme y yo rechazo eso, me defiendo. Y la manera de defender es decir, no tengo esto, no tengo lo de allá, enumerar 1000 dificultades que por cierto las hay, ¿no? Pero esa es una actitud defensiva hacia Esamin. Y yo quiero comentar sobre eso en el sentido de pedirles que reflexionen, ¿no? Porque Esamin no es o no debería ser un programa punitivo que viene desde afuera hacia sus unidades operativas, digamos, como decimos vulgarmente, entre comillas, a contarles las costillas y a ver en dónde fallaron para hacerles notar, aquí fallaron y por lo tanto no merecen la certificación Esamin. No, no se trata de eso. Más bien al contrario, Esamin debe partir de un principio fundamental y es que las comisiones de Esamin, ustedes mismos en cada uno de sus hospitales quieren mejorar la atención. Y porque quieren mejorar la atención obstétrica y hacerla más amiga de la madre y del niño, hay algunas normas, algunos estándares, algunos parámetros que son, como quien dice, andariveles que les ayudan a ustedes a saber en qué pueden mejorar porque ustedes quieren mejorar. Entonces, ese cambio de actitud hacia Esamin es fundamental. Porque déjenme decirles una cosa. Si ustedes, estimados compañeros y compañeras, no quieren mejorar la atención obstétrica, no hay ningún Esamin, por más que exista y sea perfecto, que va a lograr la mejora. Esamin es solamente una ayuda para ese deseo de ustedes de mejorar la atención obstétrica, que se cumpla y se haga realidad. Así que, por favor, no lo vean como una imposición externa, porque si tienen esa actitud defensiva, no les van a faltar nunca razones para decir no podemos, porque sí hay muchas dificultades, pero precisamente esas dificultades de cumplimiento
de la normativa, de los pasos, directrices y parámetros. Esas dificultades se tienen que resolver con la iniciativa propia, con la actitud innovativa de superar las dificultades que solo puede surgir de los propios establecimientos. Nadie va a resolver las dificultades desde afuera. Por supuesto, si no les llega un reactivo, ustedes no pueden resolver eso. Hay dificultades que no dependen de ustedes, pero muchísimas dificultades y barreras sí dependen de la actitud positiva, innovativa, de mejora continua que pueda tener el personal desde los propios establecimientos. Pero eso solo se puede lograr si ustedes no vean a ESAMIN como una imposición externa, como algo que viene a ver dónde están fallando, sino al contrario, como una ayuda que les puede decir en dónde es que realmente ustedes pueden poner sus esfuerzos de mejora. Bueno, nada más yo quería hacer ese comentario y agradecerles una vez más a todas y a todos, desearles que tengan una feliz noche y que la próxima semana nos veamos. Les envío un fuerte abrazo, cuídense mucho y que tengan una buena noche. Hasta pronto. Buenas noches.